Bueno, ¿qué tal? Un gusto compartir junto a ustedes esta instancia de conocimiento en cuanto a el trabajo en el área social y la formación de clubes de ciencia en la misma. Quiero agradecer a Cultura Científica de Canelones, a Karina y a Virginia, que me han invitado para participar de esta instancia de encuentro, donde pretendemos compartir algunas ideas y algunas reflexiones que puedan ayudar a los orientadores de los clubes de ciencia en esta área. He trabajado durante muchos años en el departamento de Canelones, ahora como docente jubilada. eh, Estoy participando en las ferias departamentales de clubes de ciencia del departamento de Canelones, evaluando los proyectos dentro de esta área. Siempre ha sido un gusto eh, enorme participar. eh, es una de las experiencias más lindas que puedo recordar de los más de 30 años de carrera docente en el departamento, ya que me ha dejado muchas satisfacciones y que ahora puedo seguirlas disfrutando, pero desde otro rol, ¿verdad? Desde el rol de evaluadora. Hice un punteo que me pareció importante tener a mano de algunos de los aspectos eh, que evaluando a los clubes de ciencia en el área social se han ido manifestando a lo largo de todas las ferias en las que hemos participado. Uno de los aspectos eh, que nos han parecido siempre, ¿verdad? Los que hemos trabajado como evaluadores, muy interesantes y que quiero destacar, es el hecho de los disparadores. ¿Qué son esos disparadores que aparecen ahí en la diapositiva, ¿verdad? Con una serie de acciones que estos cumplen, esos disparadores que divierten, que invitan, que observan, que sorprenden. Creo que un hecho que se puede destacar, que uno lo ha experimentado como orientador y que uno lo ve también reflejado en los docentes, en las ferias y en los propios chicos, es el entusiasmo, ¿no? Y esa apropiación que hacen del proyecto, del trabajo que han realizado y la pasión con que argumentan y defienden lo que han construido, ¿no? Ese camino que han recorrido con sus docentes. Uno eso lo ve y esa motivación, obviamente, que uno ve en los docentes, se transmite sin duda a los chicos. Lo importante que es estar el docente motivado y convencido de que eso que está haciendo realmente eh, da frutos y satisfacciones. Sin lugar a dudas que lo dan y uno lo ve reflejado en las ferias cuando participa, cuando recorre los diferentes stands. Cuando el docente está motivado, esos disparadores surgen solos. A veces son los propios chicos los que obviamente te van dando ideas y te van haciendo preguntas y el docente va tratando de orientar y de buscar la forma de dar respuesta a esas interrogantes que los chicos vayan descubriendo, vayan indagando, ¿verdad? Para dar respuesta a esas preguntas. Por eso los disparadores creo que son importantes, son los que provocan, los que llevan a ese desafío cognitivo que hacen que los chicos realmente se apropien de lo que están haciendo y lo defiendan con esa pasión que uno suele ver en las ferias de ciencia y tecnología. Por eso no quise dejar pasar por alto esto que parece quizás bastante obvio, pero que esos disparadores que el docente usa, esas ideas que van surgiendo, eh, esos problemas que se pueden ir planteando, esas situaciones que van surgiendo en el aula, cómo uno las tiene que aprovechar. Y de paso yo les voy a ir contando en esta exposición quizás alguna experiencia también por las que uno ha transitado, ¿no? Y recuerdo en el último club que en la ciudad de Tala yo orienté y que nos dio muchísimas satisfacciones porque la temática la continuaron los chicos en sucesivos años,
a pesar de no tener geografía después de tercero, ellos continuaron en cuarto con un entusiasmo tremendo y trabajaban fuera de hora y nos encontrábamos y el trabajo fue realmente muy, pero muy rico. Recuerdo que estábamos en una clase de geografía y estábamos trabajando las actividades económicas del noreste de Canelones. Uno siempre trata, ¿no? Obviamente, cuando vas trabajando, ir contextualizando con situaciones que ellos conocen y que pueden, obviamente, despertar el interés por la temática. Estábamos trabajando las producciones y de pronto uno de los chicos dice, profe, ¿por qué se plantan tantos arándanos acá en la zona? Y salta otro en ese momento, otro de los estudiantes, y dice, a mí me gusta más, dice, el guayabo que tengo en casa, dice, y mi abuelo tiene un arazá. Y ahí empezó a surgir una serie de preguntas y entre ellos se preguntaban y se contestaban. Y yo les planteo, y bueno chicos, ¿qué les parece si intentamos ver qué es lo que está pasando, a ver si le podemos dar respuesta a esas preguntas que ustedes están haciendo? Y ahí empezamos a transitar un camino que estuvo poblado de ideas, un camino que estuvo poblado de preguntas, algunos obstáculos para sortear, pero muy interesante realmente ese interés que manifestaron los chiquilines y esa preocupación al mismo tiempo por algo que estaban viviendo. Por eso digo, esos disparadores de los que estoy hablando surgieron tanto de los chicos como también del docente que sabe tomar esa situación y transformarla realmente en un trabajo, ¿verdad?, de indagación, siguiendo obviamente las metodologías y los procedimientos que se deben hacer en tales casos. Ese es un punto que me parecía interesante resaltar, por eso me detuve unos segundos en conversar sobre ello. Otra cosa que también tengo aquí en ese punteo que hice para no olvidarme, de cosas que vemos habitualmente en las ferias de ciencia y tecnología, cuando vemos los proyectos de los chicos y oímos, ¿verdad?, sus trabajos. ¿Qué es y qué no es un proyecto? Creo que esto es algo muy importante y lo hemos discutido muchas veces con los colegas evaluadores, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo es un proyecto y cuándo no lo es? Obviamente que partimos de ideas, ¿no? Tenemos ideas, tenemos preguntas, situaciones que queremos, obviamente, eh, transformar, cambiar o darle una solución. Por eso aparece allí en esa diapo, dice, un proyecto es un puente entre una situación o un problema que nosotros evidenciamos y una solución o una propuesta, ¿verdad?, que hacemos para cambiar esa o para modificar o resolver esa situación o ese problema detectado. Es una propuesta de cambio, sin lugar a dudas, eso es un proyecto. Hay un camino que transitar, un camino que obviamente está poblado de muchas ideas y de muchas interrogantes. Por eso decimos que de ideas y actividades, que son el semillero de un proyecto, vamos a construir ese proyecto cuando vamos siguiendo eh, un camino a través de metodologías y procedimientos que le van a dar, eh, van a delimitar las ideas, ¿verdad? ¿verdad? Y le van a dar contenido y sustento para desarrollar actividades que nos permitan llegar a la meta, ¿no?, al fin que nos hemos propuesto. Por eso decimos que hay que transitar un camino para que ese semillero de ideas, con muchas, muchas preguntas, se transformen en un verdadero proyecto. Muchas veces en los clubes y en el área social más que nada, uno ve muchas ideas o acciones muy concretas. Voy a dar un ejemplo cualquiera de los que se me vienen a la mente para ejemplificar lo que estoy afirmando. A veces dicen, bueno, hicimos una campaña del abrigo para los chicos de un merendero en la comunidad. Excelente, excelente idea, magnífico desarrollo de la actividad, pero quedó ahí. ¿Cómo lo convertimos esa idea, esa intención en un proyecto? Bueno, es ahí cuando entran a jugar
un rol importante las preguntas que nos vamos haciendo. Por eso dice, nos hacemos muchas preguntas, cómo las transformamos en un verdadero proyecto, y sobre todo en el área social, donde a veces es más difícil quizás poder encontrar ese camino, eh, acotarlo, delimitarlo, hacer preguntas que sean investigables. Por eso digo que a veces en el área social eso quizás a veces cuesta un poquito más, y uno es más frecuente ver ideas o actividades concretas que un eh, proyecto de indagación que siga los pasos que debe de seguir, ¿verdad? Eh, por eso la pregunta investigable para nosotros es un tema crucial en ese sentido. Aquí tenemos algunas diapositivas que estoy compartiendo, que son producto del trabajo con otras colegas, la profesora, inspectora jubilada, Daisy Gimper, y la inspectora hoy, una de las consejeras, la profesora Pintos, que hicimos una sala docente muy interesante, porque estábamos los del área social, yo que soy de geografía, y ellas que son de biología y astronomía. Eh, Llegar a hacer preguntas investigables, realmente yo aprendí muchísimo con ellas, soy totalmente honesta en eso, y ver cómo se pueden construir esas preguntas para que sean investigables, qué características tienen que tener. Como dice allí la diapositiva, tienen que ser claras, pertinentes y factibles. Cuando requiera información que se puede interpretar, explicar, construir conocimiento, un proceso, un fenómeno, esa pregunta se torna investigable. Y vaya si son importantes las preguntas en todo eh, proyecto de indagación. Tengo aquí una reflexión muy interesante que me gustaría compartir, la voy a leer, y que hace referencia a la importancia que tiene la pregunta, sobre todo, ¿no?, cuando hacemos un proyecto de indagación. Y dice así: todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Sin preguntas no puede haber conocimiento científico. Son las preguntas las que mantienen nuestra mente despierta y la desestabilizan para que esto pueda ocurrir. En efecto, cuando creíamos estar seguros de un principio o de una verdad, cuando todo nos parecía tan claro y resuelto definitivamente, la pregunta, que es el núcleo mismo del proyecto de indagación, viene a introducir una duda o una interrogante que ponen a temblar nuestras creencias y produce el desequilibrio cognitivo que la mente necesita para avanzar de un estadio de conocimiento a otro. Creo que esto está como muy claro en cuanto al valor de la pregunta en todo proyecto de indagación. Aquí vimos algunas características y vamos también a abordar algunos ejemplos, no solamente del área social, sino que también traje algunas preguntas investigables de las otras áreas para comparar y ver realmente la diferencia. Bueno, la pregunta investigable, aquí tenemos otras características, ¿no?, que tienen que darse para que lo sean. Atractiva, comparable, contextualizada y comparable y contestable, ya lo habíamos mencionado. Esas son como las características básicas de toda pregunta investigable. Vamos a ver aquí algunos ejemplos, van apareciendo. Una pregunta investigable tiene que ser abierta y acotada. Y aquí es donde también hago hincapié en el área social, de algo que solemos ver a menudo cuando leemos, ¿verdad?, los trabajos que han desarrollado los distintos clubes de ciencia.
Y una de las cosas que quizás cueste un poco más al área social es acotar lo que uno quiere realizar, tanto la pregunta investigable como el proyecto en su totalidad. Dado que los sucesos sociales, los hechos sociales, son realmente eh, vistos o analizados a través de múltiples cristales, necesitamos muchas veces de un trabajo multidisciplinario que nos enriquezca, ¿verdad?, en relación a las diferentes miradas que hay que ponerle a determinado hecho, situación social, para poderlo comprender. Eso no es un detalle menor. Por eso quizás sea también uno de los puntos que yo señalaba como importantes a destacar cuando trabajamos en el área social en el Club de Ciencias. Y la pregunta, como dice aquí, en este caso concreto, la pregunta investigable, abierta, acotada, formulada en términos sencillos, no tiene que ser una pregunta con términos científicos rebuscados, no, no, nada que ver, sencilla, clara, abierta, son preguntas que no se responden con un sí o un no. Eso es algo también importante porque se nos cierra la investigación con un sí o un no cuando contestamos esa pregunta. Y ahí ya no estaríamos realizando eh, realmente un trabajo de indagación. Se responde a partir de experimentos, de trabajos de campo. En el área social utilizamos algunas técnicas, las más comunes que vemos en las ferias de clubes, ¿verdad? La entrevista, la encuesta, la observación etnográfica. Acá, por ejemplo, dice, se responde a partir de ese trabajo de campo. En el área social, el trabajo de campo más común es salir a entrevistar, salir, ¿verdad?, hacer encuestas, usando la tecnología, un formulario Google para recoger información, para después analizarla. Algo muy importante es que no se responda, ¿verdad?, esa pregunta con el marco teórico de nuestra investigación, sino ya dejaría de ser una pregunta investigable. Pero cuando hacemos cualquier trabajo de investigación, cualquier proyecto que estemos realizando, también hay otras preguntas que nos surgen, como algunas de las que aparecen aquí en la diapositiva. ¿Qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados? ¿De qué manera? ¿Cuál es la relevancia social? ¿Se logrará llenar algún vacío del conocimiento? ¿Para qué sirve? Y yo le agregaría muchas otras más. Eh, ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos? Este, ¿No? Dentro de las múltiples preguntas, ¿cómo voy a difundir la información? ¿Cómo la voy a compartir? Digo, como verán, en todo proyecto de indagación van a surgir muchísimas interrogantes que trataremos en la medida de lo posible irlas contestando para ir transitando ese camino del que hablábamos. En cuanto a la relevancia social, aquí también me centro en el área social específicamente. eh, Puedo compartir con ustedes eh, el hecho de que conozco que muchos proyectos del área social a lo largo de estos años que he participado como orientadora y como evaluadora han tenido un impacto social muy importante en sus propias comunidades, no solamente en las comunidades educativas, sino también ¿verdad?, en la comunidad donde se inserta el centro educativo. Todos los proyectos, obviamente, de alguna manera lo tienen, pero en el área social he visto concretarse muchas actividades o propuestas que los chicos han realizado y las han presentado de pronto a las autoridades locales y las han tomado como base de ideas o proyectos a poderse ejecutar en un futuro. Por eso les digo, la relevancia social que puedan llegar a tener, no sé si el término impacto sea el correcto, o la incidencia, ¿no?, en la solución de un problema de la comunidad, muchos clubes lo han logrado con total éxito y quieran saber lo que es la satisfacción, obviamente, de esos chicos y de esos docentes cuando lo ven, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que yo les decía, algunos ejemplos este, de preguntas investigables. Estos no son del área social, pero me parece interesante también compartirlas.
Por ejemplo, acá hay una que dice, ¿cuáles nidos de pájaros encontraré en los eucaliptos y pinos de mi casa? ¿Y cuáles en los árboles del bosque natural que existen y las parcelas de cultivo, chacras de mi papá? Como verán, es una pregunta eh, que está acotada en el lugar específico, este, específicamente hablando de nidos, de lugares donde se pueden encontrar dos especies de árboles en su casa, o sea, está bien acotada, está bien redactada y cumple con las características que mencionábamos, ¿no? Anteriormente. Acá hay otra que dice cómo varía el número de mariposas que llegan a las flores, ¿verdad? De margaritas en el cantero del patio de la escuela, entre mañanas despejadas y mañanas nubladas de primavera. Estamos acotando la pregunta a una estación del año, a determinado momento del día, en la mañana, una mañana despejada y una mañana nublada. O sea, nos permite, ¿no?, esa comparación y esa acotación específica en qué momento se está investigando, se está desarrollando esa actividad. Y voy a poner un ejemplo que es todo lo contrario para que vean, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto cuáles plantas crecen en este lugar del patio escolar, esa pregunta, que puede ser una pregunta totalmente lógica y que se la pueden plantear sin ningún problema, no tiene todas las características. Eh, en cambio, si yo le agrego a esa pregunta, por ejemplo, ¿en qué condiciones, no, crecen esas plantas? Refiriéndome a la temperatura, frío, calor, a la humedad, se riega, no se riega, al lugar más transitado, menos transitado por los chicos en el patio, ahí ya la cosa cambia. Entonces, la pregunta que hice, si yo la quiero transformar en investigable, estaría diciendo, por ejemplo, cuántas y cuáles plantas crecen en los distintos lugares del patio escolar con o sin tránsito de los chicos. Ahí ya voy a algo bien acotado, bien específico, bien contextualizado y transformé esa pregunta inicial, que es una pregunta totalmente lógica y que se puede hacer, en una pregunta investigable. ¿Mm? Ahí tenemos un ejemplo y conste que no es de geografía. Otros ejemplos, bueno, acá está la mano, ¿verdad?, de la gente de astronomía, pero está bueno también compartirlo y que ustedes vean las diferencias. ¿Cómo influye la fase lunar durante el cultivo de una semilla y su crecimiento en determinada planta? ¿Cómo alteran la calidad del cielo observable a simple vista, la fuente de luz presentes en donde vivo? ¿Cómo influye la latitud de un lugar en la composición del monte ribereño? Ahí está, es más geográfica. Estas son preguntas investigables. Espero que ustedes puedan ir apreciando, en función de las características que recién mencionamos, cómo estas preguntas sí pueden ser parte de un proyecto de indagación. Y acá tenemos en el área social y de geografía específicamente algunas preguntas que son consideradas investigables. Por ejemplo, ¿qué convierte al puerto de Montevideo en un puerto hub logístico en la región? ¿Qué diferencias existieron entre las dos últimas crecidas del río Santa Lucía en la ciudad de San Ramón? Hechos muy conocidos por la gente de Canelones. ¿Cuál es el efecto de la globalización en la conformación de las identidades locales del norte de Brasil en los últimos 10 años? ¿No? En esta, por ejemplo, vemos clarito el tema es la globalización en la conformación de identidades locales en un lugar concreto, el norte de Brasil, y en un periodo en los últimos 10 años. Ahí ya vamos concretamente y acotadamente a una pregunta investigable. La última, ¿cómo varía la producción forestal entre áreas serranas y de planicies en Uruguay? Esas serían dentro de nuestra área, pero me gustó traer también algunos ejemplos de las otras para compartir. Preguntas que invitan a realizar una observación, una medición, una investigación, son preguntas investigables. ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasaría?
Pueden ser preguntas que el orientador realice a sus estudiantes. Algo también importante cuando hacemos esas preguntas es la orientación que le damos, ¿verdad? Esa orientación, y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo esa temática que veníamos abordando del puerto de Montevideo, como ejemplo, las vamos orientando. ¿Qué convierte el puerto de Montevideo en un puerto hub logístico de la región? Esa era la pregunta principal. ¿Cómo la vamos orientando? Estas son otras preguntas que nos podrían ayudar. ¿Qué factores naturales y qué factores antropológicos podrían influir en la mejora de la capacidad de almacenaje portuario? ¿Cómo incide su ubicación en la región del Plata para la distribución regional de mercaderías? ¿Cómo influye el desarrollo del plan maestro del puerto de Montevideo en la ampliación de sus dársenas de embarque y desembarque de productos? Estas preguntas van a ir orientándome para poder dar respuesta a la pregunta investigable. O sea, esto es función, ¿verdad?, del orientador para ir transitando ese camino, ¿verdad?, con sus estudiantes. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo incide la luz solar a lo largo del año a la misma hora para un determinado lugar? ¿Cómo podemos orientar esa pregunta? ¿Qué parámetros físicos cambian a nivel de la Tierra o del espacio exterior? ¿Qué sucede en lugares ubicados sobre un mismo paralelo y sobre un mismo meridiano? Ahí son ejemplos muy claros de cómo podemos orientar, ¿verdad?, para llegar a la respuesta a esa pregunta investigada. Y bueno, creo que el tema de la pregunta se quedó claro, o al menos traté de mostrar diferentes ejemplos y comparar no solamente los del área social, sino que también traje de las otras áreas para ejemplificar, y creo que esto puede serles de utilidad. En ese proceso de investigación, en ese camino del que hablábamos al principio, de ese puente que vamos a cruzar, ¿verdad?, de una situación o de un problema determinado y el camino que recorremos para dar solución o para dar respuesta, vamos a transitar algunos, ¿verdad?, de estos caminos que están planteados aquí. Obviamente tenemos la pregunta investigable, el planteamiento de la hipótesis, un marco teórico que tenemos que trazarnos, una metodología que vamos a utilizar, vamos a recoger mucha información que analizaremos, que discutiremos, de la que sacaremos resultados, elaboraremos conclusiones para hacer una muestra, para presentarnos, bueno, en un congreso de clubes de ciencia o simplemente para abordar un trabajo en el aula, si armamos o no armamos club. La idea es, y los estoy invitando a que se animen, porque la experiencia realmente vale la pena. Centrándonos concretamente en el área social, específicamente en el área social, no podemos dejar de lado cuando trabajamos y cuando orientamos un club en el área social, en los paradigmas en los que nos apoyamos, ¿verdad?, en los que estamos parados como docentes. En el área social, bueno, trabajamos tanto lo cuantitativo y lo cualitativo, quizás haciendo mucho más énfasis en este último, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que los diferencia? En el paradigma cuantitativo eh, se pretende comprender, ¿no?, buscar las leyes que rigen los hechos, la universalización de los resultados de la investigación. Mientras que en el cualitativo se pretende más que nada explicar, buscar comprender, buscar interpretar los hechos y no su generalización. En los enfoques cuantitativos se procura incorporar lo que dicen las personas. No creo que haya un trabajo en el área social que haya visto en todos estos años donde no se use para recoger información la entrevista, ¿no? La entrevista en profundidad, la entrevista a técnicos, a personas capacitadas en determinadas temáticas, la encuesta, ¿no?, los cuestionarios.
que es lo que frecuentemente utilizamos para recoger esa información. Nos importa la opinión del otro, conocer qué dicen las personas, qué sienten, sus experiencias, sus creencias, ¿no? Sus actitudes. Eso pesa mucho, obviamente, en todos los trabajos que hemos observado dentro del área social. Y las técnicas que utilizamos frecuentemente son algunas de estas que aparecen aquí en la diapositiva. El cuestionario, la entrevista en profundidad, la observación, ¿no? Creo que hoy día la tecnología nos permite además desarrollar muchas de estas en formato online. Por ejemplo, Google Formularios debe ser una de las herramientas que más se utilizan en estos momentos, ¿verdad? Por los estudiantes para desarrollar un trabajo de recolección de información. La entrevista, hemos escuchado algunos proyectos en el área social, ¿verdad? En el último congreso, en el cual las entrevistas a técnicos, a personas que están especializadas en determinadas temáticas, la entrevista en profundidad, son de las herramientas que más se usan, de las técnicas que más se usan. Y la observación, sin duda, está presente en cualquiera de las tres áreas en las que se puede desarrollar estos proyectos de indagación. Eh, yo recuerdo una experiencia en cuanto a las entrevistas, nunca me olvido de un viejo y querido profesor de IPA que nos hacía salir al campo para hacer entrevistas. Y en esas entrevistas siempre nos decía, uno toma nota, otro pone el grabador, y otro mira los gestos de la persona. Y nosotros no entendíamos por qué nos mandaban a hacer todas esas cosas, ¿verdad? Pero en definitiva, después cuando llegábamos al salón y decíamos, ¿no? Y comparábamos, yo tomé nota de esta frase que me interesó de la persona, esto que dijo que me impresionó, y el otro mostraba la grabación que había realizado, y dice, ah, sí, tienes razón, fue aquí en este momento, y otro que había observado los gestos, dice, pero tú no observaste la expresión del rostro de la persona cuando le hiciste esta pregunta. No, no saben qué manera de enriquecernos con esa forma de hacer las entrevistas, obviamente, ¿no? No entendíamos por qué nos había dividido, dice, no vayan más de tres personas, uno hace esto, el otro hace lo otro, el otro hace la tercera función, y realmente cómo nos complementábamos para hacer la entrevista era algo que, bueno, nos divertía, éramos obviamente adultos, pero tenía su razón de ser. En cuanto lo cuento a modo de anécdota nada más. En cuanto a los cuestionarios, bueno, esos cuestionarios, digo, ahora con los Google formularios en formato online se pueden hacer rapidísimo, y se les puede incorporar incluso imágenes, videos, bueno, ustedes lo deben de saber muy bien, y honestamente se obtiene una información bastante rápida y sistematizada, luego queda en una planilla Excel, o sea, los resultados pueden ser muy prácticos hoy día, pero no quita obviamente que uno lo pueda hacer oralmente, ¿no? Pero hoy día y en la situación en la que se está trabajando quizás sea una de las formas más efectivas de poder desarrollar un cuestionario rápido en el trabajo de recolectar información. Otra cosa que me parece sumamente interesante recordarles es cuando se busca información de un tema, de ayudar a los chicos a cuáles son las fuentes realmente eh, donde buscar la información. Hoy por hoy se tiende muchísimo a buscar información por Internet, sabemos que es la herramienta que más se utiliza prácticamente, y más en estos momentos que transitamos, y es importante hacerles ver cuáles son las fuentes, ¿verdad? Fidedignas, las páginas confiables, enseñarnos eh, a buscar, a seleccionar, a jerarquizar, a ver cuáles son las fuentes con mayor seriedad frente al tema. Creo que también es una función muy interesante que dentro de un club de ciencias este,
trabajo de aula, en un proyecto de indagación, es importante resaltar, ¿no? Que los chicos sepan buscar, aprendan a buscar y no a infoxicarse con tanta información que hay en la web. Eso los puede pasar a todos en determinado momento, no saber qué hacer con tanta información disponible. Y algo que sucede también, y que no me quiero olvidar de mencionar, es cuando uno está desarrollando un proyecto de indagación, se va a encontrar que a veces el camino que uno va transitando, obviamente tiene algún obstáculo y uno lo tiene que sortear. También es una forma, ¿no?, de ir aprendiendo de parte de los estudiantes a cómo sortear las dificultades y a no bajar los brazos frente a un no o a algo que no encuentran o a una puerta que se les cierra. Eso es muy importante y más que nada es un consejo, continuar adelante y el orientador, ¿no?, apuntalar a los chicos y a no bajar los brazos, y si por ese camino la cosa no iba bien, buscar la vuelta y quizás transitando por otro camino, vuelvo otra vez a la idea principal sin perder de vista, obviamente, el proceso que voy siguiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, que creo que no es un detalle menor, es que nos vamos a encontrar muchas veces que nos entusiasma tanto el proyecto que empezamos a plantearnos una pregunta investigable, pero después empiezan a surgir tantas preguntas y se nos abren tantos caminos para transitar que podemos caer en perdernos de la idea original, o lo mejor de todo es que se nos pueden abrir nuevas líneas de investigación. Y lo voy a poner en práctica para que ustedes lo entiendan. En ese proyecto que yo les comentaba, que había realizado de los frutos nativos, esa inquietud que habían tenido los chicos en un tercer año de geografía, termina el año donde ellos dan sin respuesta a esa preocupación económica de por qué, obviamente, ¿no? Se plantaban tampoco frutos nativos, cuáles eran las diferencias, por qué los productores no se dedicaban a su cultivo y se dedicaban más a un cultivo que es exótico para nosotros. Empezaron a surgir otras líneas de investigación, porque quedaron muchas preguntas sin responder, y eso lo llevó a que un cuarto año ellos continuaran indagando fuera del currículo, o sea, ya no tenían geografía, pero lo seguían haciendo porque se habían apropiado de su trabajo y lo hacían con un entusiasmo tremendo. Empezaron a ver qué aplicación tenían esos frutos nativos en la gastronomía. ¿Qué aplicación tenían en el mundo de la cosmética? Ya que uno de ellos había descubierto que habían cremas corporales de pitanga, por ejemplo, y habían entrado ellos mismos en contacto con una productora de frutos nativos que hacía bombones de guayaba. Y ahí entraron en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la cosmética, a tener la necesidad de, obviamente, recibir el asesoramiento de otros colegas de química, por ejemplo, también profesor de biología, y bueno, y ahí el proyecto comenzó a tener una relevancia dentro de, ¿no?, de lo que era el trabajo de los estudiantes, que lo llevó a que en un segundo año incursionaran en esas líneas de investigación que se habían abierto el primer año. El primer año se acotaron a contestar esa primera pregunta y a darle respuesta a lo que habían planteado. Y en el siguiente año trataron de seguir esas nuevas líneas de investigación y ampliaron así ese lindísimo proyecto que los gratificó tremendamente porque representaron a Uruguay en la Feria Internacional en la ciudad de Los Ángeles, para que vean hasta dónde llegaron con ese entusiasmo y esas ganas de trabajar con esta metodología. Siguiendo con los enfoques de los que veníamos hablando, ya el enfoque cuantitativo está más vinculado a las variables que pueden identificar en un hecho concreto, procurando encontrar las relaciones que existen entre las mismas y formular la ley que los rige. ¿Qué van a utilizar estos enfoques? Obviamente, técnicas experimentales, estadísticas,
estadística, pruebas objetivas, estudio de muestra, entre otros, ¿no? Que son las herramientas de base de la perspectiva cuantitativa. Ahora pasamos, para ir redondeando, a la dimensión epistemológica. ¿Quiere decir esto? Quiere decir qué paso yo voy a ir dando en ese camino que estoy transitando dentro del proyecto de indagación. Primero, la determinación del tema, la formulación de la pregunta o las preguntas de investigación, identificamos las fuentes relativas al problema y los antecedentes. ¿Mm? ¿Qué antecedentes hay? ¿Alguien ya investigó esto? ¿A qué conclusiones llegó? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? La formulación de objetivos de la investigación y finalmente explicitar la hipótesis o supuestos de la misma, ¿no? Este momento permite hacer una anticipación al sentido de la investigación. En la elaboración de la estrategia general tenemos también algunos puntos que destacar. La elección del diseño de investigación puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, y ese enfoque que pretende dársele a la investigación, obviamente que estará apoyado en algunos de los paradigmas que de los que hemos venido hablando. Otro aspecto importante, ¿de dónde extraemos la información? Es lo que decíamos hoy, determinar sujetos, instituciones, organizaciones o situaciones de las cuales se puede obtener información empírica para la investigación. Eso es lo que hablamos hace un ratito. Dentro de esa estrategia general hay que realizar una selección de los casos a estudiar, es decir, el recorte del que hablábamos hoy. Yo les comentaba de ese proyecto que habíamos realizado en la ciudad de Tala, cómo, ¿no?, fuimos ajustando el proyecto. Y también nos puede pasar, y eso es algo que hemos visto mucho en las ferias, es que no sabemos bien en qué área encaja nuestro proyecto, ¿no? El proyecto de los chicos. Y el hecho de participar en el Congreso nos da una luz importante porque los evaluadores o los expertos que estén en ese momento tutoreando diferentes proyectos, les van a dar las ideas más claras de por dónde puede transitar ese proyecto. Si en un área y al año siguiente, de pronto si lo continúan, siguen otra línea de investigación y ya no es más social, es científico o quizás hasta tecnológico. Y eso es algo que puede ocurrir. Y bueno, la elección de las técnicas de recolección y análisis de las que recién hablamos. Ahora, las evaluaciones. ¿Cómo evalúo yo esto? Puedo irlo haciendo durante el proceso, esa evaluación de proceso, que es muy importante, ir viendo los logros. Hasta aquí llegué, esto tengo que dar marcha atrás, me encuentro un obstáculo, cómo lo sorteo. Bueno, eso se puede ir evaluando a través de, bueno, rúbricas, tablas de cotejo u otras modalidades que los docentes pueden incorporar. La evaluación de Diana es muy interesante, no sé si la conocen, en la cual a través del dibujo de una diana y uno va colocando en cada uno de los círculos, ¿verdad?, los diferentes logros o aproximaciones a esa finalidad a la que quiero llegar, y voy acercándome, en la medida que me voy acercando hacia el centro de la diana, es porque estoy más cerca de dar respuesta o solución al problema planteado. Es una instancia muy, muy interesante porque los mismos chicos lo pueden hacer en el salón de clase, ¿verdad? Dibujan la diana, la tienen allí planteada y el orientador les va diciendo, bueno, hasta este momento, ¿dónde creen ustedes que estamos? ¿En qué momento del proyecto estamos? ¿Estamos cerca de contestar la pregunta? ¿No? ¿En qué etapa? Y bueno, y eso genera un lindo debate entre los estudiantes que me parece muy, muy rico. Esos instrumentos de evaluación deben ser del conocimiento de los estudiantes, esto es muy importante, y ser un dispositivo de autoevaluación también, que ellos mismos vean hasta dónde, ¿no?, han llegado,
cómo han llegado, cómo se sintieron. Los procesos de autoevaluación y de coevaluación también son muy enriquecedores. ¿Qué sigue a todo esto? Una vez que tenemos la información, la hemos discutido, hemos analizado, empezamos a sacar las conclusiones, las tenemos que comunicar. ¿Cómo las comunicamos? Divulgar los resultados de hoy de un proyecto de indagación es muy fácil. Desde la simple cartelera del aula, la cartelera de la escuela, en el liceo, hasta las redes sociales, hasta crear un blog, hasta crear un Facebook, hasta hacer podcast, digo, utilizar Twitter, digo, hay múltiples formas de comunicar los resultados. Y eso es un detalle muy, pero muy importante. Agradecer a todas las personas que nos brindaron información y apoyo a lo largo del proyecto, a las personas que entrevistamos, decirles, este es el resultado, ¿se acuerda cuando lo entrevistamos o cuando le hicimos tal encuesta o planteamos tal cuestionario? Bueno, esto creo que es muy importante. Agradecer, ¿no?, a todas aquellas personas o instituciones una vez que yo terminé el trabajo, me parece que es muy importante. Hacer un periódico escolar, una revista escolar, bueno, hay muchas formas de divulgar los resultados de una investigación. Bueno, hay mucho para hablar, ya llevo casi una hora hablando, no los quiero aburrir más. Voy a dejar en esta presentación la bibliografía y la webgrafía que utilicé para elaborarla y quedo a disposición de todos ustedes a través de este mail o si quieren también mi teléfono o no logran visualizar muy bien en la presentación, se lo pueden solicitar tanto a Virginia como a Karina, que con mucho gusto quedo a las órdenes para responder las preguntas que ustedes quieran, la orientación que ustedes quieran dentro de la búsqueda de información, de sitios o instituciones a las cuales ustedes poder acudir para desarrollar sus trabajos. Y los animo a seguir trabajando y a que los clubes del área social se multipliquen. Esa es la esperanza que tenemos. Ya son muchos, pero queremos que sean muchos más. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Gracias.